¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Edison Arciniega, director ejecutivo de Ciudadanía en Acción. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias por la invitación, amigo. ¿Cómo ha cambiado el panorama del abastecimiento de alimentos en el país desde diciembre hasta ahora? Lamentablemente se ha continuado con la tendencia. Lo que proyectábamos en diciembre ha sido concretado y superado. Lamentablemente seguimos avanzando en la circunstancia humanitaria compleja en el estadio 4 de 5 de gravedad, que es el de emergencia humanitaria. Hoy tenemos disponibles con respecto a diciembre como el 60% de los alimentos que teníamos disponibles en aquel momento. Sigue cayendo la disposición de alimentos, sigue creciendo la desnutrición. Hemos entrado en una recta de aceleración que llevó la desnutrición de aproximadamente 16% en el mes de noviembre a aproximadamente 23% en el mes que acaba de terminar. Nosotros nos seguimos deteriorando y algo grave. Estamos entrando ya en la fase de desbordamiento de la situación humanitaria. Efecto de eso o demostración de eso son los 5 rebrotes de enfermedades infectocontagiosas, todos relacionados directas y lateralmente con la situación humanitaria por carencia de alimentos. Y lo segundo es el amplio flujo migratorio que lleva el país, en el cual llevamos aproximadamente, nada más en la República Colombiana, el ingreso de 1.500.000 venezolanos con vocación de permanencia. Si nos tenemos que ir ya más allá de un análisis incluso cualitativo a algo cuantitativo, algo tangible en números, ¿qué tan mal estamos en los números para llevarnos a pensar a ese estadio que menciona, que es el estadio 4 de 5 en la situación de crisis que tenemos? Mira, nosotros aquí hicimos una aproximación a los índices centrales de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en fases, la CIF, que es la metodología que usa el Sistema de Naciones Unidas con la Oficina de Asuntos Humanitarios a la cabeza para determinar la situación humanitaria en un país. Aquí están algunos de los principales indicadores en base a datos que disponemos. Lo primero, en cuanto a alimentos disponibles por persona, estamos hablando de 435 gramos por día para unos 13,11 kilogramos por mes, cuando lo normativo serían mínimo 1,2 kilogramos por día por venezolano para unos 38 kilogramos por mes. Eso nos ubica en la situación de emergencia. Si bajamos por debajo de los 12, entraríamos en la situación de catástrofe. En los kilogramos disponibles, en las kilocalorías disponibles por día por persona, estamos hablando de 1.500 kilocalorías para el mes de mayo, lo cual de nuevo nos ubica en la situación de emergencia. Si pasamos de las 1.100 hacia abajo, entramos en la situación de catástrofe. Lo normativo serían 2.200. El índice de desnutrición aguda en menores de 5 años, en torno al 23%, según las estimaciones que disponemos. De nuevo, situación de emergencia, cuando lo máximo admisible es 5%, y si superamos el 30%, entramos de nuevo en catástrofe. La tasa bruta de mortalidad diaria, estamos hablando de 1,4 por cada 10.000 en el 20% más pobre de la población. Eso de nuevo es la situación de emergencia. Si superamos los 2 de cada 10.000, entramos en la situación de catástrofe, pero la aceleración es importante. Lo máximo admisible es 0,4% por día, por cada 10.000. Y las estrategias de necesidad extrema, que son las estrategias que significan el cierre de los hogares, familias que venden las neveras, familias que venden la cocina, las bombonas, familias que abandonan sus hogares y se van a vivir a la calle, en los hogares por lo general donde migra la madre y deja a los hijos con alguien más. Estamos hablando de que el 77% de los hogares del 20% más pobre del país están aplicando esas estrategias, cuando lo máximo admisible es el 3%. Pero aquí hay un tema clave. En el 20% más pobre de Venezuela se concentra el 41% de los niños menores de 5 años en Venezuela. Casi la mitad de los niños más pobres, casi la mitad de los niños del país están concentrados en el segmento más pobre del país. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo que estamos permitiendo que nuestro futuro, el futuro demográfico de Venezuela en términos generales, se esté hipotecando a estos niveles? Y ahora el último gran indicador, son 11, pero aquí hemos resumido eso, es el disposición de agua. Estamos hablando de unos 45 litros diarios como máximo de disposición en el país. Eso nos ubica en el estadio de crisis. Es el único indicador que no está en el estado de emergencia, pero progresó muy rápidamente desde enero a la fecha. Pasó del estadio de alerta, que estaba cuando estaba por encima de los 60 litros, a 45. Es decir, que hemos perdido 15 litros de agua disponible por venezolano desde enero. Lo básico serían 100 litros. Cada familia venezolana consume en promedio por día 1 metro cúbico de agua. Ahora, multiplica eso por 30. Ahora, menciona el escenario de catástrofe, el estadio de catástrofe, y hablaba también de una recta de aceleración. Estamos en una recta de aceleración. Hablaba de una recta de aceleración, y pero esta otra lámina nos lo muestra. ¿En cuánto estima usted
que se alcanza el escenario de catástrofe? Primero te quisiera decir cómo estamos en términos de la desnutrición en cifras concretas. La estimación para el trimestre en curso es de 410.000 niños menores de 5 años afectados por la desnutrición aguda, moderada, severa y severa. Eso es algo así como el 24% de los niños menores de 5 años que tiene Venezuela. Venezuela tiene 1.400.000 niños menores de 4 años y 300.000 o 410.000, perdón, pueden estar en esta situación al final del semestre. La población general, estamos hablando de casi 2 millones, 1.960.000. La población afectada por desnutrición aguda, moderada, severa y severa. Y la población afectada por desnutrición moderada, leve hasta moderada, severa serían unos 8.600.000. Estamos hablando de casi 10 millones, de más de 10 millones de venezolanos afectados por esto. ¿Cuándo lo podemos alcanzar? Difícil de prever, difícil de proyectar, porque hemos tenido evoluciones algunas positivas durante el mes de abril y durante el mes de mayo hubo una ligera recuperación en la disposición de alimentos, aunque hubo un grave deterioro en la disposición de agua. Depende de lo que hagamos. Nosotros, más que darte una proyección de cuándo podemos alcanzar la situación de catástrofe, lo que queremos decir es que la situación se nos está agravando y tenemos que tomar medidas urgentes. La cuestión es cuánto tiempo hay para tomar las medidas antes de llegar ahí y cuáles son las medidas. Mira, ¿cuánto tiempo hay? Podemos tomar medidas ya. Pero si no tomamos medidas, a más tardar el último trimestre de este año, en algunos segmentos del país estaríamos cruzando al umbral de catástrofe, que en el término de alimento catástrofe se llama hambruna. En específico en regiones como la subregión Guajira y como el estado del Tamacuro, muy probablemente podemos cruzarlo antes. ¿Qué podemos hacer? 4 medidas iniciales. La primera, un acuerdo con el Sistema de Naciones Unidas, con el secretario general para el despliegue del Programa Mundial de Alimentos en Venezuela. Ya el Programa Mundial de Alimentos está garantizando la alimentación de 400.000 venezolanos en Colombia y en Brasil. Pudiesen llegar a garantizar la alimentación en Venezuela de hasta 7 millones de personas. La segunda es un convenio con el VINUS, la Alianza Mundial de Vacunas, que pudiese suministrar ese 40-45% de vacunas que Venezuela no tiene recursos para adquirir. La tercera es un convenio con la FAO y es un convenio también con la Organización Panamericana de la Salud para reactivar tanto la capacidad productiva de alimentos en el país, en rubros esenciales y de rápida producción, como la capacidad productiva de medicamentos en Venezuela. Son convenios que podemos suscribir ahora, son convenios que países como Cuba suscribieron ya. En Cuba se desplegó una ayuda de este tipo durante el año 1996 y allí está Cuba con niveles estables. No pasó nada porque se desplegara la ayuda humanitaria. Ahí está Corea del Norte, donde hace 8 años está presente el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud prestando cooperación humanitaria y se logró contener la hambruna que se estaba desarrollando en Corea del Norte. Ahí está Sudán, en Darfur. Ahí está Somalia, donde se pudo detener una hambruna el año pasado. Es importante decir una cosa, necesitamos urgente reconocer la situación humanitaria y que además de que se reconozca la situación humanitaria, el Estado venezolano salga no a aceptar, sino a pedir la ayuda y a gestionarla. Porque hay que decir 2 cosas. La primera, no hay ayuda humanitaria sin el involucramiento de los estados. En Somalia, que es un país que se dice que no tiene estado, el estado somalí está involucrado. Y lo segundo, la ayuda humanitaria no tumba gobiernos, más bien la ayuda humanitaria salva vidas. ¿Por qué? Porque cuando se hace a través de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, se garantiza la politicidad necesaria para que esto funcione. Muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros y darnos este panorama. Muchas gracias a ti. Nos acompañó Edison Arciniega, director ejecutivo de Ciudadanía en Acción en Entrevista al Amanecer. Amigos, gracias por acompañarnos. En minutos nada más, primer contacto y a las 6:30 de la mañana la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Feliz día para todos.